hipófisis. Recordemos que la hipófisis está situada dentro del hueso. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver, Kenia, que te veo ahí. ¿Qué hueso es? ¿Del cerebro? Era el de la silla turca, ¿no? No, sí, pero no se llama hueso de la silla turca. Ah, no. ¿Cuál es? El esfenoides. Exacto, es el esfenoides, pero justo donde tenemos a nuestra silla, digo, a nuestra hipófisis, el hueso hace una forma como si fuera justamente una silla con un receso anterior y un receso posterior, y ahí adentro se sitúa nuestra hipófisis, ¿no? Aquí está el esfenoides y en este espacio que está en medio la silla turca, ¿vale? Sí, avanzando. Ahí está. Dentro de la silla turca hay una cavidad que es el seno esfenoidal, que es muy importante para nosotros porque cuando veamos las pruebas de estimulación se van a dar cuenta que necesitamos entrar justamente en el seno esfenoidal o al lado del seno esfenoidal para hacer pruebas de estimulación. Más o menos el peso aproximado, si se fijan, es de 500 miligramos. Es muy pequeñita, pero en condiciones de embarazo o situaciones de hiperestimulación podríamos encontrar un crecimiento de la glándula, ¿no? La dimensión aproximada es de 5 a 10 milímetros aproximadamente, y obviamente cuando se instala dentro de ella un adenoma, pues entonces igual los adenomas inicialmente son milimétricos, pero bueno, la dimensión de ella en general, para que se acuerden, es muy chiquita, ¿no? Está formada por una porción anterior, que sería la adenohipófisis, y una porción posterior, que es la neurohipófisis. La porción anterior de la adenohipófisis está dividida también en una porción tuberal, una porción intermedia y una porción distal. Y en el caso de la neurohipófisis tenemos un infundíbulo que viene directamente, es un receso del hipotálamo. De ahí baja toda la conexión neuronal de los núcleos supraóptico, paraventricular y etcétera, de los que ya iremos revisando sobre el área de la neurohipófisis. Y realmente la adenohipófisis podríamos decir que es un área donde se van a acumular un grupo de células que van a producir diferentes hormonas. Sin embargo, en la neurohipófisis, pues podríamos decir que es como solamente el acúmulo de las neuronas que viajan desde el hipotálamo y se quedan en la neurohipófisis, ¿no? Hay que recordar que cerca de ella tenemos varias relaciones anatómicas, como el tercer par, el cuarto, el sexto, la rama oftálmica del nervio trigémino, la arteria carótida interna, y si se fijan, aquí tenemos el quiasma óptico, aquí tenemos nuestro tallo. No sé si se alcanza a ver mi cursor, que estoy señalando las zonas. Sí, sí se ve, doctora. Bueno, perfecto. Ok. Y entonces, a su alrededor, si se fijan, tenemos aquí este espacio que sería correspondiente, entonces, a nuestro seno esfenoidal, y si se fijan de este lado, la arteria carótida. Y finalmente, el área donde se encuentra la hipófisis, pues es un área bastante delicada, porque finalmente el quiasma óptico, como ustedes recordarán, es el entrecruzamiento de las fibras tanto de un nervio óptico como del otro, y cuando existe crecimiento de la hipófisis pudiera llegar a comprimirnos el nervio óptico y darnos alteraciones visuales que van a ser específicas de los adenomas que iremos revisando más adelante. La irrigación de la hipófisis se lleva a cabo a través de la arteria carótida interna, a través de la arteria hipofisaria superior, de la hipofisaria inferior, y finalmente la arteria hipofisaria superior va a ser una rama en la parte anterior y posterior que se ve aquí.
Primero, perdón, tenemos esta derivación de la arteria carótida que empieza a bajar hacia abajo y en esta parte la arteria hipofisaria inferior sube y se entrecruza con las otras ramas de la hipofisaria superior. Y finalmente, después de esto, empezamos a ver una red especial con la que se nutre la hipófisis. Y si alguien me quiere recordar cómo se nutre la hipófisis, porque también es importante, dado que de ahí su delicadeza cuando tenemos ciertos trastornos en el drenaje. Ahí ya casi se los puse, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se nutre? A través de una red. El sistema porta Hipofisario. El sistema ¿Hipofisario? porta hipofisario. Exactamente, que es como una red de pequeños vasos que nos van a ir nutriendo la hipófisis. Entonces, pues, la verdad es que es muy, muy sensible, de tal forma que cuando llegamos a tener un cambio en el volumen circulante, por la razón que ustedes quieran, se puede llegar a secuestrar sangre de la hipófisis y entonces se puede infartar esta zona que es extremadamente delicada y entonces podemos llegar a tener muerte cerebral, muerte de los grupos celulares de la adenohipófisis y de ahí se derivan algunas enfermedades, ¿no? ¿Sale? Lo que comentábamos hace rato, pues es básicamente el hipotálamo hará una extensión de sus neuronas, de sus terminaciones nerviosas, hacia la neurohipófisis. Aquí está el sistema porta hipofisario. Y finalmente, muy importante también, que en el área de la adenohipófisis, donde se producen todas estas hormonas, también tenemos el drenaje de esta circulación, que también será la vía por la cual viajarán estas hormonas hacia la circulación, ¿no? Recordemos que la hipófisis se forma a través de dos vías, si se acuerdan cuál. Una que sería... ¿Perdón? Bueno, por ahí alguien habló. La evaginación del ectodermo. Y esto irá a dar lugar a la bolsa de Rathke, y por el otro lado el neuroectodermo, que va a venir del diencéfalo y que nos va a dar el proceso infundibular, ¿no? Recordemos que más o menos en la tercera semana de la gestación se empiezan a formar tanto el divertículo neurohipofisiario como el ectodermo. Al final del camino, estas dos áreas van a unirse, se van uniendo, de tal forma que se va juntando el área de la neurohipófisis, lo que va a quedar como el área de la neurohipófisis, el infundíbulo, y lo que quedaría como el área de la neurohipófisis con el tallo del divertículo hipofisario, que al final del camino va a ir haciendo un proceso de regresión hasta que se quede solamente el lóbulo anterior de la hipófisis y se una finalmente con la neurohipófisis. Entonces tiene dos orígenes. Recordemos también que la adenohipófisis, ahorita vamos a empezar a hablar de la adenohipófisis, tiene varias células que se tiñen de diferente forma, por eso su nombre, ¿no? Tenemos células basófilas, acidófilas y cromófobas dentro de la adenohipófisis. Y la forma en la que se distribuyen estas células dentro de la adenohipófisis se encuentran aquí. Más o menos las que producen hormona de crecimiento se encuentran distribuidas en la parte lateral de la adenohipófisis. Aquí tenemos a la hipófisis posterior. Tenemos distribuida a las que producen hormona estimulante de la tiroides en el centro y tenemos a las que producen prolactina en la parte anterior, igual que las que producen FSH en menor cantidad y distribuidas en toda la adenohipófisis. Pero si se fijan, las células que más cantidad se encuentran distribuidas en la adenohipófisis sería la de la hormona de crecimiento, las somatotropas y las lactotropas. En su porcentaje de distribución, esto también es muy importante,
tenemos que el 50% de las hormonas, de las células que producen hormona de crecimiento serían las más abundantes en la adenopófisis. En segundo lugar, tenemos a las que producen la prolactina, que serían las del lactotropo. A continuación, el corticotropo y después las que siguen, el gonadotropo. Y si se fijan aquí, el tirotropo tiene menos del 5% de células en la adenopófisis. Eso también es muy importante porque fíjense que los tumores productores que cuando vayamos revisando veremos que los más comunes en la adenopófisis van a ser los que producen prolactina y los que producen hormona de crecimiento, y de ahí, en este orden en el que aparecen, serían los que siguen, tanto los del corticotropo, bueno, los del gonadotropo, que son casi imperceptibles, y los del tirotropo, también son tumores extremadamente raros en la adenopófisis, ¿no? Esta es una imagen de una resonancia con un corte sagital, y esto es lo que vemos en una resonancia magnética de hipófisis, donde observamos en esta parte la adenopófisis, y en este punto brillante que apenas si se alcanza a ver se encuentra la neurohipófisis, que normalmente en una resonancia siempre la vamos a encontrar brillante. Recordemos que se ve brillante por su contenido de colesterol de las células. Y algo que también es muy importante es que el estudio diagnóstico o radiológico que mejor nos permitirá ver a la hipófisis va a ser la resonancia. La tomografía no nos da el detalle o la definición que necesitamos para evaluar una glándula tan pequeñita, ¿no? En esta parte encontramos el tallo de la hipófisis y hacia arriba, en este corte, en esta proyección de la resonancia, encontraríamos el quiasma óptico, ¿sale? Este ya sería un corte coronal y obviamente las imágenes cambian un poco, pero es parecido a lo que vimos en el dibujo que ahorita les presenté, donde tenemos el quiasma óptico aquí y donde tendríamos el tallo hipofisario y aquí el área hipofisaria, ¿no? Normalmente nuestra hipófisis se encuentra protegida por un diafragma, por un piso que la recubre de líquido cefalorraquídeo, y que normalmente en la resonancia no vamos a ver. Lo único que vamos a ver es el líquido cefalorraquídeo y tenemos que ver la imagen redonda perfecta de la hipófisis cuando esta imagen se aplasta o cuando es una imagen que se ve como si fuera una media luna, porque el líquido cefalorraquídeo se mete. Obviamente estamos observando la situación de un aracnoidocele. ¿Qué significa un aracnoidocele? Que el diafragma que cubre a la hipófisis se metió con el líquido cefalorraquídeo, perdió su tensión y se mete a la hipófisis y de cierta manera la aplasta. Esto nos puede dar un cuadro clínico que se llama síndrome de silla turca vacía, que más adelante vamos a ver, pero básicamente tiene que ver con el aracnoides, que forma parte de este piso que les comento y normalmente no debe estar adentro de la hipófisis, de tal manera que se vea así como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a empezar a revisar. Déjenme ver. Porque los ejes hormonales. En relación a la adenohipófisis, vamos a empezar un poco con la adenohipófisis y recordemos que la adenohipófisis, bueno, algo que también es muy importante en la formación de la hipófisis es que el factor de transcripción específico de la hipófisis irá dando lugar a este origen embriológico que les estaba ya comentando sobre la bolsa de Rathke y la diferenciación celular. Esto también es importante porque en el caso de los tumores productores tanto de hormona de crecimiento como prolactina, muchas veces los vamos a encontrar mezclados. Podemos encontrar tumores que produzcan 2 o 3 líneas celulares, pero tiene que ver con esto.
Perdón, muchachos, creo que se detuvo la tele. Sí, mi amor, permíteme. Estoy en una clase, mi cielo. Voy para allá, mi amorcito. ¿Sí? Un segundito, chicos. Déjenme. Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Ya se corrigió la tele. ¿Y en qué estábamos? Aquí. ¿Sí me oye? Sí, doctora. Sí, doctora. Perdone, es que les puse la tele y finalmente se detuvo el programa. Entonces, pues, No se preocupe. entonces lo que les comentaba es que el factor de transcripción específico hará que esta línea precursora, si se fijan aquí, dice lactotropo, somatotropo, nos va a dar los precursores, tanto de lacto como somatotropo, y finalmente se diferenciará a somatotropo o a lactotropo, ¿no? Otras líneas celulares son independientes del PIB y están aquí abajo, pero lo que es importante recordar del factor de transcripción es que este va a ser la diferenciación de estas células de tal manera que cuando tengamos algunos tumores mixtos es básicamente porque tienen el mismo origen celular. Aquí también se incluye al tirotropo. Entonces, bueno, pudiéramos tener una mezcla de esas células dentro de un solo tumor, ¿no? Lo que les comenté hace ratito, las células que son acidófilas son las somatotropas y las lactotropas, ¿sale? Las células basófilas son las corticotropas, las gonadotropas y las tirotropas. Y bueno, de esto ya habíamos platicado y ahora empezaremos con los ejes hormonales. Recordemos que en el caso de las hormonas, todas nuestras hormonas van a actuar a través de estos 4 tipos de receptores, uno que sería a través de canales de sodio, el segundo, una activación del sistema de la proteína G con una generación de un segundo mensajero. El tercero, donde tenemos un receptor que es extra, trans e intranuclear, y después de esto una activación postreceptor donde se lleva a cabo una fosforilación de tirosinas para llevar a cabo una señalización de moléculas y finalmente la activación celular y finalmente otro tipo de acción hormonal a través de un transporte directo al núcleo y una activación y transcripción de las cadenas para formar la hormona o para dar la función. Esto es muy importante que lo recuerden, chicos, porque en el caso de nuestras hormonas, todos estos mecanismos en todas nuestras hormonas de las cuales vamos a hablar, los vamos a tener que repasar un poquito, ¿sale? Ahora, empezaremos con el eje hormona de crecimiento hipotálamo. Recordemos que este es un eje que nos ayuda en muchas funciones, pero obviamente lo más importante del eje de hormona de crecimiento es que nos ayuda al crecimiento lineal, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí tenemos varios estímulos de los cuales quisiera que no se les olvidaran nunca, porque además... lo que creo que nos está mostrando, nada más se ve la diapositiva de histología. ¿En serio? Yo estoy mostrando el factor regulador. Sí.
No, solamente, bueno, yo No, solamente doctora. veo eso. ¿El de histología? Sí, ¿En serio? Sí, doctora. ¿Y eso por qué será? Ah, a ver, espérame. Sí, Déjame ya ver, se ya me sacó de donde yo estaba. Y necesito ver los ejes. ¿Dónde se quedaron nuestros ejes? Ahí, ¿se ve? El factor regulador, hormona de crecimiento. se ven todas las diapos chiquitas. Entonces, esta está en pausa. Pero no da función. Ahí, Ay, yo lo sigo viendo igual, igual chiquitas. Sí, se sigue viendo chiquito. Póngale en reanudar presentación, doctora. Arriba. dice reanudar función. Compartir las pantallas está en pausa, pero yo ya la tengo. Reanudar función. Detener compartición. Es que a mí me pone que sí la estoy compartiendo. A ver si ahí. Compartir. Ya, Ángel, por favor. ¿Ahí se ve? No, ahora solamente hay un letrero que dice presentación y reanudar presentación, pero muy en grande. Qué barbaridad. Igual y alguno de nosotros podría compartirla, tal vez sería un poco más sencillo. Sí, doctora, lo que pasa es que luego se traba, entonces es justo porque está proyectando, pero si quiere uno de nosotros la compartimos. A ver, entonces, el problema es que tengo que ir como seleccionando las diapositivas. Y tendría yo. A ver, vamos a finalizar, ¿no? Y voy a cerrar. Voy a cerrar las que no estamos ocupando para que no nos generen más problemas. Y también me cierra la pantalla. Y ahora los veo a todos, a Sapiel, por ejemplo, que creo que está durmiendo. ¿Se ve? Ya está cargando. Diapositiva. ¿Se ve? Factor regulador. Ahí se Sí, ve. doctora. Sí, Y el eje, a ver si no se cambia ahora que la pongo en grande. ¿No cambió? Doctora, se ve bien. No, doctora, Ok. ya está muy bien. Perfecto. Entonces, lo que quería que quedara como muy grabado en ustedes son estos factores que están arriba, donde tenemos los factores que son estimulantes y vamos a tener los factores inhibidores del eje. Recordemos que en el caso de la hormona de crecimiento existen ciertos factores que son potentes e importantes para que podamos secretar la hormona de crecimiento. Obviamente la secreción de hormona de crecimiento dependerá de nuestra edad y recuerden siempre que luego las abuelitas o las mamás, ¿no? Les dicen, duerme bien, por favor, come bien, para que puedas crecer sano y fuerte, ¿no? Pues es verdad, son muy sabias, entonces es importante que tengamos, en el caso del crecimiento lineal, en el momento de nuestro crecimiento lineal, que tengamos un ritmo de sueño correcto, que tengamos suficientes horas de sueño para que nuestra hormona de crecimiento se pueda liberar correctamente. Si tuviéramos una hipoglucemia severa, recordemos que el eje, que al final la hormona de crecimiento es una hormona anabólica, y entonces se liberarán sustancias a través de la activación del eje. Entonces la hipoglucemia es uno de los factores importantes. La usamos, la hipoglucemia nosotros la usamos
para inducir la secreción de hormona cuando tenemos que evaluar el eje. Entonces recuerden, hipoglucemia es un estímulo para evaluar el eje. El estrés también es un estímulo, pero pues bueno, eso no sería nada fisiológico. Bueno, la hipoglucemia no es tan fisiológica, pero la hipoglucemia es vigilada y es controlada, y en el caso del estrés pues no hay forma, pero es importante recordar que también estimula la secreción de hormona de crecimiento y además el ejercicio, ¿sí? El ejercicio es algo que nos va a ayudar a la secreción de hormona de crecimiento y en el caso de los niños nos ayudará a su crecimiento, ¿sí? Entonces, estos estímulos nos darán una secreción positiva de la hormona de crecimiento hacia del hipotálamo, GHRH, hacia la adenipófisis para liberar hormona de crecimiento y a su vez la hormona de crecimiento hará su estímulo a través del hígado, estimulará al hígado, y en el hígado se producirán algunas sustancias que ahorita quisiera que me dijeran cómo se llaman, porque son los mediadores de la hormona de crecimiento, que al final harán un viaje hacia su sitio de acción, que ¿cuál será? A ver. Ajá, a ver. Héctor. Héctor, ¿estás por ahí? No, sí, aquí estoy, doctora. Recuérdanos cómo se Pero- llaman estas sustancias que son intermediarias entre la hormona de crecimiento y su sitio final de acción. No recuerdo, doctora. Aquí están, mira, aquí están en el eje. Ah, Se ok. llaman somatomedina C o IGF-1, ¿sí? Y se producen ¿en dónde? Acuérdate, mira, la hormona de crecimiento irá a estimular ¿a dónde? Al hígado. Al hígado. Y ahí, exacto, se van a producir estas sustancias que van a ser como los mediadores o los intermediarios entre la hormona de crecimiento y su sitio de acción, ¿sale? Recuerden todo eso, porque cuando evaluemos a un niño por retraso de crecimiento, tenemos que hacer pruebas de estimulación y tenemos que tomar algunas sustancias que son basales, donde se incluye la somatomedina C o la IGF-1, que es lo mismo, ¿va? Entonces, recuerden, el pico máximo de la hormona de crecimiento coincide con la presencia del estadio 3 y 4 del sueño no more, ¿sale? Más o menos en ese momento se podría considerar que el sueño lento y el más profundo nos puede liberar hasta 60 nanogramos de hormona de crecimiento. Imagínense qué tan potente es el sueño. Por eso es importante que los niños tengan un sueño reparador y correcto, ¿no? Recordemos siempre que la secreción de hormona de crecimiento va a depender de la edad. A partir de los 50 años, la liberación ya no se produce durante el sueño. Sin embargo, en el caso de los niños, pues sí es importante, niños, adolescentes, que recordemos que es importante el sueño y por qué. Este es el mecanismo de acción de la hormona de crecimiento. Y lo que comentábamos hace ratito, ¿verdad? Es que a través del hipotálamo se va a liberar GHRH que va a ir hacia la hipófisis. En la hipófisis vamos a liberar hormona de crecimiento que va a ir hacia el hígado. Y en el hígado se liberarán somatomedinas. Somatomedina C, que es la misma que está aquí, la IGF-1, y que se unirá a sus proteínas de transporte que se llaman IGF-BP, en especial la 3. Este complejo, hormona de crecimiento, somatomedina, viajará hacia el órgano blanco, que es el condrocito. Recordemos, el condrocito es el órgano blanco final de la hormona de crecimiento, pero este complejo lo tiene que hacer haciendo estas como escalas, ¿no? En el hígado. Y obviamente, si nosotros tenemos alguna alteración de la señalización en la vía, vamos a tener un problema. Cuando hablemos un poco de talla baja, recordaremos por ahí que hay un síndrome especial que se llama síndrome de Laron, donde los pacientes no producen somatomedina C. Entonces, obviamente no tienen
este proceso y aquí se interrumpe la vía, ¿sí? Ok. Aquí está igual, a lo mejor un poquito más extenso, pero importante recordar que el hígado tiene una función muy importante, indispensable en la vía. Y recordemos que las proteínas que van a unir a la IGF son parte del complejo que al final hará la función directamente sobre el hueso y sobre el condrocito, ¿no? ¿Vale? Ahora vamos con el eje de la prolactina. Todo el mundo sabe para qué sirve la prolactina, ¿verdad? Recuérdenme, por favor, su función principal de la prolactina. Producción de leche, ¿no? La producción de leche. Entonces, la succión es el estímulo principal para la liberación de prolactina, ¿no? Cuando las mujeres tenemos un proceso, un momento de embarazo, nuestras mamas se empiezan a preparar junto con todo la producción de estrógenos y de todas las hormonas propias del embarazo. Pero al final la leche no va a salir si el bebé no se posiciona en el pezón, ¿verdad? Por eso cuando se tiene a los bebés, lo primero que hacen los médicos es decirle a la mamá, por favor, hay que empezar a amamantar al bebé. Y esto hará que el eje, ¿verdad?, se active totalmente. Recordemos entonces que el estímulo principal va a ser la succión. Sin embargo, en situaciones que no son fisiológicas en el embarazo, en la lactancia, tenemos al eje siempre en supresión. Esta supresión se hace a través de un sistema dopaminérgico. Y recordemos que cualquier tratamiento, cualquier situación que nos modifique a la dopamina o al eje de inhibición de la prolactina, que es la dopamina, nos va a alterar la prolactina, ¿verdad? Muchas veces evaluamos a pacientes por hiperprolactinemia y resulta que son pacientes que han estado en tratamiento psiquiátrico donde se modifican estos ejes de regulación de neurotransmisores y obviamente el factor de inhibición está alterado y entonces vamos a tener hiperprolactinemia y ahí le andamos buscando un tumor en la hipófisis y resulta que no tienen nada más que una alteración en el ciclo de inhibición de la hipófisis, ¿sí? Este eje es muy sencillito porque en realidad nada más tenemos dos situaciones que comentar del eje. La primera es que la succión es el estímulo más importante y en la inhibición la dopamina es el estímulo más importante, ¿no? Existen otros estímulos donde encontraríamos a los estrógenos, que ya dije ahorita por el tema del embarazo. Sin embargo, cuando ya veamos la patología, nos daremos cuenta que existen muchos medicamentos, dentro de ellos el tratamiento estrogénico que nos va a modificar la producción de prolactina. Y también en el caso de las cuestiones relacionadas a hipotiroidismo, por activación de la hormona liberadora de tirotropina y activación a su vez de tirotropina, también se nos puede alterar la prolactina. Entonces, TRH tiene una regulación como inhibiendo al eje de la dopamina y de esta forma se estimula la liberación de prolactina. Ahora, la prolactina tiene un ritmo de secreción que es intermitente. Vean por aquí que dice que inicia entre los 10 minutos y más o menos a una hora de haber iniciado el sueño, alcanza sus valores más altos. Pero bueno, también la prolactina en situaciones que no son propias del embarazo va a tener este ritmo de secreción. Y más o menos va a descender al final de la tarde. Su mecanismo de acción es a través